De protección a niñas, niños y adolescentes hablaremos hoy con Juan Carlos Ramírez, director en República Dominicana de Visión Mundial. También les traeremos las últimas informaciones que son noticias en el orden local e internacional. Bienvenidos y bienvenidas a esta su revista semanal de variedades, Silvia en Perspectiva. Soy Silvia García, su anfitriona. En Silvia en Perspectiva iniciamos con algunas informaciones nacionales. El vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, informó el pasado miércoles que el gobierno del presidente Luis Abinader es un gobierno que respeta la ley y que el Poder Ejecutivo depositará en la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de ley para reformular el presupuesto general del Estado 2022. En esta adenda mantenemos el 4% para educación, porque es una conquista de los ciudadanos, una conquista tuya. El comunicado indica que en cada presupuesto general del Estado sometido hemos cumplido con ese mandato para este gobierno. El 4% nunca ha estado en discusión. Este es el gobierno que mayor presupuesto en términos absolutos ha asignado y ejecutado en toda la historia de la educación dominicana. Bueno, realmente debemos destacar que rápidamente el gobierno del presidente Luis Abinader tuvo que prácticamente recular, como decimos, echar para atrás, porque ciertamente se escuchaba que iban a utilizar estos recursos que han quedado en este año del 4% que no se ha ejecutado y al parecer no se va a ejecutar en el Ministerio de Educación. Pues esto nos dice que han faltado las actividades tanto que se necesitan en cuanto a la preparación del personal docente, las infraestructuras de más escuelas en todo el país, más escuelas para las niñas y los niños, sobre todo ahora en esta parte de la tanda extendida. Cuántos centros se necesitan, cuántas partes culturales en esos centros. Hay muchas cosas realmente que se pueden hacer para invertir todo ese dinero que aparentemente ha quedado en este año o que queda en este año en el Ministerio de Educación. Ojalá que la planificación, y nos encontramos bastante raro esto, porque hay una viceministra de Planificación y Desarrollo que es Yulisa Hernández, de quien conocemos su capacidad y empeño precisamente en que las cosas se hagan. No entendemos mucho qué ha pasado realmente, pero lo bueno de esto es que continuaremos con el dinero del 4% a la educación, que tanto le costó, tantas sombrillas amarillas, pero más que eso, tanto sol, tanta lluvia, tantas manifestaciones y se logró ese 4%. Enhorabuena, la noticia. En otra información tenemos que los presidentes de ambas cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, se reunirán para tratar la crisis surgida a lo interno de la Cámara de Cuentas, que ya corre con denuncias de acoso sexual. Así lo ha informado Pacheco en la mañana del pasado jueves, quien aprovechó para llamar a la concordia a los integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas. A la vez, el senador Milcíades Franjul, quien preside la comisión de la Cámara de Cuentas, también aseguró que se reunirán para tratar el tema, aunque afirmó que los juicios políticos se realizan en la Cámara de Diputados. La zona comercial de las avenidas Duarte con la calle París pasó de la arrabalización a una notable organización, luego de la intervención hecha por David Collado desde la Alcaldía del Distrito Nacional en una primera fase y ahora desde la Fundación Acción y Emprende. El presidente Luis Abinader, acompañado de Collado, la alcaldesa Carolina Mejía y otros servidores, dejaron inaugurada la segunda etapa del remozamiento de ese entorno comercial, que tuvo una inversión
de 202 millones de pesos, aportados por grupos empresariales como la Sociedad Industrial Dominicana SID y la oficina de Juan Vicini. En la inauguración de la obra, los buhoneros no pudieron disimular la alegría que sienten con el cambio que se le ha dado a su diario vivir con la transformación de los espacios en que durante tantos años se han buscado la vida. Veamos. Mucho amor les presento la segunda etapa de la Duarte con París. Hace tan solo unos meses que iniciamos los trabajos de remodelación de esta calle Duarte con París y de todo su entorno como parte de un gran plan de desarrollo urbano para la capital, a través de lo cual queremos transformar nuestra querida ciudad de Santo Domingo para convertirla en una urbe mucho más amigable, mucho más dinámica, mucho más accesible para los miles de ciudadanos que diariamente la habitan y la visitan. Después de meses de trabajo, estamos creando un espacio moderno e integral que hace honor a la dilatada historia que acompaña esta importante arteria comercial del país, manteniendo inalterable su esencia, pero dignificando el trabajo de decenas de buhoneros que por tantos años han dedicado su vida a crear riqueza desde sus modestas casetas, con las que garantizan el sustento de sus familias y aportan significativamente al crecimiento de nuestra economía. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Nos sentimos más que agradecidos con esta gestión porque vas a beneficiar más de 1,000 hogares que vienen padeciendo por tantos años por no tener ese líquido tan apreciado. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas. ¿Cuál es ese cafecito, hombre? Que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Amigas y amigos, llegamos al momento de nuestra entrevista y tenemos hoy como invitado a Juan Carlos Ramírez. Él es especialista en tema de la niñez, director de Visión Mundial en el país.
World Vision, como le decimos en muchos lugares, ya, ¿verdad? Con el nombre ahí medio americaneado, pero Visión Mundial o World Vision. Vamos a conocer sobre algunos aspectos, sobre todo de la institución, de los trabajos que realizan. Bienvenido, Juan Carlos. Feliz de tenerte acá. Hace tiempo que queríamos esa visita aquí en Silvia en Perspectiva. No, muchísimas gracias y un saludo también a la audiencia de Silvia en Perspectiva. También estaba deseoso que me invites al programa y aquí estamos para poder hablar sobre World Vision, Visión Mundial. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te ha tratado el país, Juan Carlos? ¿Qué tiempo tienes ya aquí? 5 años ya llevo en ya República 5 Dominicana. años. Sí, vine justamente por una... Ya inclusive tienes el tiempo de la nacionalidad. Los 5 años que se requieren. Sí, a ver, es una buena alternativa. Esperemos que te den la nacionalidad dominicana. No, muchas gracias. Fue bien interesante mi venida aquí porque venía a elegir un nuevo director. Entonces vine de México para... Vienes haciendo un recorrido. He visto siempre en todos los datos que hemos buscado y visto que has estado en Ecuador. Eres de Bolivia. Soy de Bolivia, sí. Pero has estado mucho tiempo en México, ¿verdad? Sí, la organización nos permite tener estos tiempos de liderazgo en diferentes oficinas, en diferentes países. Por las asignaciones, las especialidades que tenemos, nos vamos buscando. Asignando en diferentes lugares. Me ha tocado estar algunos tiempos en África, por ejemplo. Ay, en el otro continente. En el otro continente. Es otro contexto también donde World Vision tiene una forma de trabajo muy similar a la que tiene Latinoamérica. Pero Latinoamérica tiene una particularidad muy interesante que tiene que ver con el tema de la violencia, por ejemplo. Que uno puede decir que esto podría ser en África, pero... no, es una particularidad muy propia de Latinoamérica. Entonces, me ha posibilitado la organización conocer diferentes contextos en mismo Latinoamérica, dirigir oficinas muy importantes, como ahora estoy en República Dominicana, ¿no? Se llama Oficina Nacional. Sí, nosotros tenemos como Visión Mundial una oficina central, oficina nacional, y tenemos oficinas que están en campo, distribuidas a lo largo del país. Esta es una de las características de World Vision, al ser una organización cristiana, al ser enfocada en la niñez, es basada en la comunidad. Eso quiere decir que cada oficina cuenta con técnicos, con personal capacitado de la misma comunidad, que en torno a proyectos que se elaboran a largo plazo, van desarrollando oficinas. Entonces tenemos oficinas, como decía, en lugares estratégicos también de República Dominicana, donde se atiende a las personas, a los niños especialmente. Qué bien. ¿Por qué nace World Vision y cómo nace? Es muy interesante su historia y es algo que me atrayó bastante al ingresar a esta organización, porque... hemos oído siempre de World Vision, muchos años escuchando, pero quizás no tenemos todos los elementos y los conocimientos de la pregunta que te formulé, de por qué nace World Vision y qué ha venido haciendo. Nace por una misión de un voluntario, digamos así, que en medio de la guerra de Corea, ya por los años 50, él decidió apoyar una niña, porque veía que una niña, veía que la niñera, ella quería asistir a las clases, él daba clases en las escuelas, este voluntario norteamericano. Entonces la niña era golpeada inclusive en su casa para no asistir a clases y esto le conmovió a él. Entonces decía, pues, tenemos que ayudar a esta persona. Buscó amigos en Estados Unidos, buscó personas que le puedan ayudar y de esta forma es que nació un sistema que hasta el momento la denominamos de patrocinio. Buscó que le apoyen con unos pocos dólares, invirtió en la familia, invirtió en liderazgo para la niña, entonces fue ampliando más el proyecto. La niña quería ir a la escuela. Sí. Y no la familia no la dejaba. Porque la niña tenía que estar trabajando en la casa, ayudando con los quehaceres. Y ahí es donde nació. Hoy por hoy tenemos a nivel mundial 3 millones de niños patrocinados. Wow. Es una de las organizaciones de patrocinio. ¿Cómo creció? Es la voluntad del Señor que realmente hace que podamos extender. En República Dominicana nosotros tenemos 26,000 niños en patrocinio, directamente apoyados por donantes que están en Estados Unidos, en Canadá, Alemania. Los padrinos. Y algo que estamos empezando a hacerlo es aquí en República Dominicana. Tenemos ya padrinos dominicanos. Ah, pero mira qué bien, qué bueno, porque sí, muchos pueden
asumir, ¿verdad?, algunos niños. Sí, nosotros en República Dominicana, como consecuencia del COVID, tuvimos una serie de recortes, porque había una crisis mundial, los recursos no venían, o venían bien limitados. Entonces nosotros decidimos empezar a hacer campañas buscando recursos, y de esa forma es que notamos que había empresas que podían, y personas que se aproximaban y decían, ¿cómo podemos ayudar? Ahí es donde hicimos un estudio de patrocinio y encontramos de que sí se puede lograr tener un vínculo, establecer un vínculo entre una persona y una persona de la comunidad, y este vínculo es el patrocinio. Hoy estamos comenzando, hoy es un decir, estos meses estamos comenzando este proyecto que tiene que ver con cómo apoyamos al desarrollo, al vivir a la historia de una adolescente. Entonces a ese programa le hemos llamado El Elegido, y es un programa de patrocinio per se. Tiene inclusive algunos videos ustedes muy buenos en ese sentido. Hola, soy Mili Cuevas y soy periodista de profesión. Para Adrián y para mí es más que un placer poder ser parte de este proyecto. Papi siempre dice que es mejor dar que recibir y que por la vida tenemos que caminar dejando huellas, pero huellas positivas. Y siendo parte de este proyecto, creemos que podemos lograrlo. Soy Adrián Núñez, soy ingeniero en sistema. Me motiva muchísimo a participar de esta causa, ayudar a las niñas vulnerables de nuestro país, y es algo que nos llena de mucha emoción y satisfacción también. Y queremos también invitar a esta solidaridad que tienen las personas de poder ver estas historias y acompañar a las adolescentes, viendo también que hay situaciones muy complejas a las que están inmersas ellas en las comunidades. Y eso nos ha responsabilizado también de enfocar muy bien nuestro proceso. Los programas continúan, nosotros tenemos programas de educación, de protección, en emergencias también trabajamos, pero ahorita estamos enfocando mucho en este patrocinio, que nos va a ayudar a que también se haga un movimiento en torno a lo que es la problemática de la adolescente especialmente. ¿Qué hace el patrocinador? En este caso el patrocinador, bueno, el proceso te contaré, Silvia, es bastante bonito, porque en un patrocinio normal uno puede acceder a las diferentes plataformas que hay de las diferentes organizaciones. Uno ve fotos de los niños y dice, bueno, este niño o esta niña me convence, yo quisiera apoyar a este niño, pide los datos y uno patrocina a un niño o una niña. En este caso es diferente, porque uno cuando quiere participar del programa manda la fotografía y es la adolescente, en este caso la niña, quien elige. Entonces no es una elección nuestra decir, no, es totalmente diferente. Entonces, y le preguntan, en mi caso por ejemplo cuando me eligió una de las adolescentes, dijo, porque lo veo que es bueno y está siempre sonriente. Dice, yo no sé una foto que no se mueve, pero cómo me vio de sonriente. Y parece una muy buena persona y me eligió por esas características. Obviamente mandan como un pequeño perfil de cada persona. Y ellos, los niños y las niñas, ¿cómo llegan a World Vision? La organización busca poblaciones que están alrededor, como están estas oficinas, te decía, están inmersas en comunidades. ¿De vulnerabilidad? Sí, entonces busca a través de los líderes comunitarios niños y niñas, ¿no? Identifica, y entonces de esta forma se van acercando a los programas, se va estableciendo listas. Entonces, de esa forma tenemos acceso. Obviamente la organización tiene protocolos de patrocinio que son de muchos años, muy estrictos en cuanto al cumplimiento de lo que son todas las normas y procesos que tienen que llevarse. Requisitos, ¿verdad? Sí, para ellos poder cooperar o tener ser patrocinador de algunos niños. ¿Alguna persona es patrocinador de más de un niño, verdad? Puede ser. Sí. Yo ser. tengo niños patrocinados, por ejemplo, en México, tenía en Colombia, en Brasil.
Entonces, y hay personas que patrocinan hasta 5, 6, 7 niños, o hay empresas que toman, en el caso de México, por ejemplo, que toman 200 niños. Dicen, no, vamos a tomar la comunidad y vamos a patrocinar 200 niños. Y lo van a hacer los trabajadores, dice, los empleados de la empresa toman los niños patrocinados. Entonces, de esa forma van acompañando y van buscando. Un patrocinador recibe informes, porque el patrocinio no es dirigido esencialmente al niño, sino a la institución, al entorno de la comunidad. Entonces se va elaborando proyectos al entorno, sí. Entonces es un patrocinio no de uno a uno, sino más bien mediante un aporte mensual se va buscando proyectos que beneficien a la comunidad. Por ejemplo, Entonces es un colectivo. Exacto. Es un colectivo lo que se beneficia. Y eso se entiende bien porque es también... no solo los niños, también se benefician los padres, entonces. Por ejemplo, tenemos un programa que es Crianza con Ternura, donde capacitamos a los papás en cómo tener un mayor acercamiento con la niñez, cómo escucharles, cómo aprender también a reflexionar cómo ha sido nuestro sistema de crianza. Entonces eso es directamente a los papás, pero indirectamente va a llegar a los niños. Entonces, en este... Directamente, y diríamos directamente, porque cuando un niño recibe el amor de quienes les rodean, es un niño que crecerá con un espíritu diferente. Así es, y ese es para repetir la frase que decías, el espíritu que busca Crianza con Ternura, por ejemplo, que es esa relación armoniosa que tiene que haber en la familia, donde la disciplina no es una disciplina física ni psicológica, sino más bien una disciplina de reflexión, de entender realmente el contexto. Son situaciones muy diferentes. A nosotros nos han criado de una forma, no se puede replicar la misma forma de crianza actualmente. Entonces tiene que ver con eso. Entonces una niña cuando ingresa al sistema de patrocinio, cuando nosotros decidimos apoyarla, entonces recibe una serie de capacitaciones que tienen que ver con planes de vida, educación en salud sexual y reproductiva, en liderazgo, en competencias bien básicas de contabilidad, de cómo empezar a manejar mejor su... ¿Y está el espacio de esparcimiento también se lo ofrece? Sí, es fundamental. Qué importante para el niño y la niña, ¿verdad que sí? Porque algunos piensan que es solo, bueno, proporcionarle que debe estudiar el niño y debe mantenerse estudiando. También ese espacio de recreación es importante. Es fundamental eso. Y sabes que, Silvia, en esto la organización avanzó mucho, porque te hablo hace 20 años atrás, me comentan que se buscaba mucho que el niño participe, que esté en puestos de liderazgo y todo eso, y jugar. Nada. Entonces no, tiene que ser todo lúdico. Entonces tiene que ser un proceso muy, muy de aprendizaje, y en ese sentido se ha ido trabajando. La organización también va tomando aprendizajes, va viendo cómo evolucionan también las otras organizaciones y va creciendo. Al tener un tamaño que prácticamente le hace estar en 100 países a nivel mundial, le permite tener varios aprendizajes. Claro. Esta metodología, por ejemplo, Crianza con Ternura, nació hacia Colombia, por ahí se empezó a comenzar, luego se extendió a toda Latinoamérica. Ahorita estamos en la iniciativa de que esto se extienda hasta el África y hasta el Asia, donde están los otros programas. Es todavía una aspiración, apenas tiene 7 años, tarda Visión Mundial en moverse también en algunas metodologías, pero vamos, es para hablarte de... Ponerla en implementación realmente es un proceso, y más si están en tantos lugares aunque por ejemplo en Latinoamérica, en República Dominicana, hay países de Latinoamérica que la cultura es totalmente diferente. Así es. Entonces yo me imagino, tú me dirás, que cada país tiene un enfoque, aunque se persiga el mismo objetivo, deben saber cómo van a enfocarlo en tal lugar o en cual lugar. Y eso es clave, mira, porque, y tú más que todo conoces diferentes culturas, diferentes formas de expresarse todo, hasta las palabras son diferentes. Nuestro castellano realmente es como muy variado, nuestro español muy variado. Es rico, pero es variadísimo. Sí, desde la diferencia de una vagoneta, camioneta, jipeta. Entonces, por ejemplo, a mí en Centroamérica me dicen, así dicen allá. Sí, así decimos allá. El término ahorita, que lo utilizamos mucho acá. Uno se va a Centroamérica y ahorita es ahora, ya mismo. Y nosotros ahorita es
un poco más tarde. Así es. No, es interesante. Y eso también acceden muchos de los jóvenes en los programas, los adolescentes, que las organizaciones como Internacional, porque World Vision no es la única, hay varias otras organizaciones en el país trabajando, les permite explorar esas redes, abrir los espacios. No voy a citar el nombre de una líder, por ejemplo, que ha estado en otros países, ha estado en Perú, recientemente ha estado viajando hacia Colombia, ha estado viajando a otros contextos, a Nueva York fue donde se le abre otro mundo. Sí. Entonces es un líder realmente en potencia y un líder que tiene valores, porque si algo la organización busca es el trabajo en valores. Por supuesto. Por ser una organización cristiana también, claro que sí. Es muy apegada a valores. Cuando me hablas de una organización cristiana, ¿te refieres a una iglesia en específico, a una religión? Nosotros como organización nació a la luz de una iglesia evangélica. Ah, evangélica. Sí, pero con los años esto fue siendo más inclusivo porque no solamente eso. ¿Abrieron? Sí, porque es necesario. Estoy hablando hace 20, 25 años que esto cambió. Porque van a aparecer niños y niñas de diferentes. Exacto. Exacto, y inclusive al principio se trabajaba mucho fortaleciendo las iglesias, inclusive cuando se llegó a República Dominicana me cuentan que sí, la historia indica eso, de que se trabajaba mucho con determinadas iglesias, pero ahora no, es muy abierta, es muy inclusiva, trabajan tanto católicos como evangélicos en la organización y eso es bueno. Así es. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en las comunidades? Buscamos si me permite, claro que y sí, lo vamos a dejar ahí, de qué hacemos en las comunidades, para irnos a una breve pausa y retornamos de una vez. Muchas gracias. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta. ¿Cuál es ese cafecito, hombre? Que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Continuamos conversando con el representante en la República Dominicana y que lo ha sido en muchos países, Juan Carlos Ramírez, de World Vision. Él es el director nacional de esa organización acá en el país, y cuando nos marchamos a la pausa precisamente nos iba a hablar del aspecto de las comunidades y la integración. Ahí mismo, si nos puedes decir, Juan Carlos, ¿cuántas comunidades? ¿Cuántos pueblos ya tienen esa representación en República Dominicana? Me hiciste una pregunta muy difícil. Es verdad. En lo posible, en lo posible. Bueno, puedo decirte que estamos en 7 u 8 provincias actualmente. Okay. Es que se van sumando más proyectos especiales. Que los ramifican a diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos un proyecto apoyado por el Banco Mundial que tiene que ver cómo va mi escuela, pero la comunidad participando. Entonces eso nos está posibilitando ingresar a otras 5 provincias más. Entonces la organización se va desarrollando. Yo tenía entendido que... De repente llegamos a las 32.
Dios mediante sería bueno. Al momento yo recuerdo que son 212 comunidades en las que estamos, 212 comunidades. Lo que hace la organización establece un diagnóstico inicialmente de las necesidades que tiene en torno a la niñez y empieza a elaborar proyectos a mediano y largo plazo. Largo plazo digo de 15 años, son proyectos que atraviesan prácticamente una generación. Hasta a veces hemos estado hasta 25 años en algún proyecto. Entonces se hace una reflexión con la comunidad y se establece y prioriza proyectos. En el caso de República Dominicana se ha priorizado mucho el tema de educación y mucho de lo que es el sistema de protección en torno a la niñez. Es que cuando dices que se prioriza mucho el aspecto de la educación, es correcto. Es que de ahí depende prácticamente todo. Sí. Es que cuando se educa a un niño con lo correcto, para adquirir los conocimientos correctos y en valores, realmente debemos tener sociedades diferentes. Así es, y no vamos a citar los indicadores que tenemos, sin ir más lejos las pruebas PISA en las que nosotros ocupamos el último lugar. Sí, penosamente. Lamentablemente. No sé si realmente estamos en una coyuntura tal que esto se pueda cambiar. ¿Por qué digo no sé? Porque necesita la concurrencia de todos. No solamente un rol del Estado al final, sino también un rol de las personas, cómo nos involucramos en la educación. De todos, la familia, todos, todos realmente. Por ejemplo, muchos de nuestros programas buscan la participación comunitaria a través de lo que son los ATMA y todo eso en torno a las escuelas. Y entonces de esa forma se busca una auditoría, una veeduría social, que es importante a acompañar esto. Entonces, es un trabajo prácticamente de toda la sociedad el tema de resolver la educación. Así es, yo creo que hay una gran preocupación en ese sentido y vamos a tocarlo un poquito más adelante, pero quisiéramos ver si nos puedes contar de cómo ves el avance en materia de la niñez en República Dominicana. En estos últimos años se está haciendo un esfuerzo y es muy importante, ¿no? Se han priorizado muchos de los temas. Lamentablemente hay mucho para hacer y se hace una acción muy sectorial. La acción debe ser integrada, integral. Eso quiere decir que todos, o sea, todas las instancias del Estado deben concurrir hacia la problemática de la niñez. Tenemos indicadores, te decía, que nos motivan al trabajo con lo que es el adolescente, por ejemplo, de embarazo temprano. Muy alarmante. Sí, se está reduciendo el tema de la... El país lanzó la política sí. Sobre los embarazos, las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes, inclusive el Parlamento Centroamericano, a una iniciativa nuestra que presentamos de apoyo a esa política y además para que los demás países del sistema puedan ver la política y sacar de ahí. Ese fue, por ejemplo, uno de los pasos más importantes que se dio. Y ya se ha hecho la política. Ahora debemos bajar la política y llegar a un proceso ya comunitario. Ya al terreno. Exacto. Y eso es el siguiente. Yo creo que ahora ese es el desafío de que estas políticas puedan llegar a aterrizar. Tenemos el marco normativo, nos toca establecer los procedimientos. Y hay muchas de las organizaciones que estamos deseosos también de participar y poder contribuir en eso. Pero se tiene buenos avances. Y el sistema de protección a la niñez que opera aquí en el país, ¿cómo lo ves? Recientemente han habido algunos casos que nos han apenado bastante. 2 casos, para ser específico, en la semana pasada, en San Francisco de Macorís, un niño que se ahogó en una cubeta, qué pena, ¿verdad? Y una niña que se lanzó en un sistema de CONANI, ¿verdad que sí? El niño que se ahogó fue del sistema del INAIPI y la niña del CONANI que está en estado de gravedad. Obviamente que hubo un descuido en ambos lugares donde estaban esos niños, sin embargo, podríamos decir que son casos aislados. Son casos aislados. Porque no sucede todos los días, y más en esos centros, ¿verdad? Son casos aislados. Me ha tocado ver, yo he conocido ya 5 presidentas de CONANI en los 5 años que esto, probablemente 6 CONANI. O sea, no ha habido una continuidad de trabajo, digamos así. Obviamente ha habido un cambio de gestión gubernamental,
Pero en este Para último... eso debe existir la continuidad de Estado, sobre todo en esa materia de la niñez. Sí, debe haber una continuidad en este proceso y establecer equipos de trabajo. Entonces siempre una nueva autoridad tiende a tener una nueva línea. En el último año específicamente se han dado cambios muy notables en cuanto a lo que era mejorar muchos de los procesos, la iniciativa de empezar a mejorar. Con Annie Morón, que ella renunció, se notó este proceso, caminar un poco más. Ahora no está una presidenta, está una segunda persona, la directora de rectoría, que también está dándoles impulso. Vemos a la primera dama que está en el gabinete, ¿verdad?, Sí. de la niñez, pero que ha estado atenta a Conani. La señora Raquel realmente creo que ha tomado, como dicen, la peor parte de la historia, porque el tema de niñez, como decíamos, es un tema muy complejo. Y es lo más delicado. Y yo creo que ella está haciendo un trabajo tremendo en esto, liderando primero ella dice honoríficamente el gabinete, nosotros esperamos que sea definitivamente, porque se necesita un mayor peso para darle a esto mayor relevancia y todo eso. Se está avanzando. Estos casos para mí son excepcionales, puede ocurrir, pero también hay que reflexionar en torno a una sobrepoblación que puede haber en estos centros. Claro. A mí es posible. A mí me ha tocado ver un centro, por ejemplo, donde había niños que necesitaban un tratamiento más en salud mental, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace en una casa de acogida temporal? Entonces, ahí, por ejemplo, se necesita la concurrencia del Ministerio de Salud. Entonces, por eso decías, debe haber una respuesta mucho más integradora en este proceso. Realmente debe ser integral. Sí. Los actores, todos los actores puedan aunarse. Sí, y ahí se va a empezar a notar recién los cambios en toda esta situación. Pero es obvio que en el caso de estos dos niños hubo un descuido por parte de quienes tenían la responsabilidad en el centro, porque por ejemplo del INAIPI, ahí está Betsaida Santana Manola, un ser humano a quien conocemos y que sabemos que ama a los seres humanos, jamás querría que ocurriese una situación como esa, y nos imaginamos que en Conani, la primera dama y todo el que está involucrado, tampoco. Pero en los centros donde estaban esos niños, es obvio que hubo un descuido de parte de la persona responsable en ese sentido. Sí, yo recuerdo, y mira, no quiero desviar la conversación, hace unos años atrás se habló mucho de la mortalidad materna. Sí. Nosotros revisamos, por mi formación en el área de salud, revisamos los protocolos. Sí, revisamos los protocolos, Silvia, son los mejores que nosotros tenemos en cuanto a la atención ambulatoria y todo eso. Entonces, ¿dónde estaba el problema? En el cumplimiento de los protocolos de parte del personal. Con esto no quiero responsabilizar al personal técnico, pero sí, yo tengo un protocolo, debo cumplir como está el protocolo. El protocolo se realiza después de una evaluación, exacto, una investigación, estudios de todo el panorama. Exacto. Entonces, lo mismo pasa en estos centros. Siento que debe haber una mayor responsabilidad en cuanto a la primera persona que está en contacto con el niño. Ahí me daría mucha pena que las autoridades se echen como mea culpa y digan, no, pues ahora voy a dejar esto. No es eso. Debe haber una continuidad en cuanto a las gestiones. Y una supervisión. Sí, eso es necesario. Veíamos los padres, sobre todo los padres del niño, desconsolados, realmente destrozados, porque mientras la madre trabajaba y el padre, ellos confiaban, ¿verdad?, que dejaban su niño en buenas manos. Pero esperemos que Dios les dé fortaleza, ¿verdad que sí? Y que en estos centros pues se puedan esas cosas corregir. Otro aspecto, Juan Carlos, que hemos estado viendo en estos días, y sé que estás muy atento a todo eso, es lo ocurrido en el Ministerio de Educación y la posición en principio del gobierno con el aspecto de los dineros sobrantes, porque sobra de un presupuesto tanto dinero. ¿Qué pasa con la ejecución de los proyectos? Tantas cosas que hacen falta en materia de educación, tantos lugares para la atención de la niñez y de la adolescencia. Ya hemos visto que la presidencia, a través de su vocero, pues ha manifestado que no, que eso no va a tocarse. ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? Cuando asumió el nuevo ministro, el ministro Ángel, fuimos llamados a una reunión.
Él nos habló mucho de que faltan más bien recursos y que tal vez los recursos no están tan bien destinados en esta situación. Por la delicadeza de la conversación no voy a repetir lo que dijo el ministro, pero entendimos de que si hay una situación de gestión administrativa que tienen que resolver urgentemente. Obviamente la gestión administrativa, si yo no invierto el dinero en esto, no me lo van a quitar y decir, bueno, allá se necesita el dinero. Debe hacerse una mejor gestión administrativa a nivel de lo que es la educación. Y creo que el ministro está en esa línea de establecer mejor. Nosotros Parece que sí, él ha dado algunas declaraciones que se ve que está enfocado. Sí, porque como bien lo anotaste, muchas de nuestras comunidades no tenemos ni siquiera un sistema de baños de letrinas, por ejemplo. Esto lo hemos evidenciado con el COVID. Se decía hay que tener puntos de higiene. En las escuelas no había. Entonces, hay que lavarse bien las manos. No había, entonces muchas organizaciones pusieron sistemas y todo eso. Entonces, ahí notamos una deficiencia, por ejemplo, en infraestructura en nuestras escuelas. Y más con las tandas, o la tanda extendida, como le llaman, donde se supone que el niño almuerza, que el niño tiene que tener un espacio luego, pero que debe retomar entonces todos esos aspectos, esos lugares. Sí, y fue también todo un proceso el entrar a la tanda extendida, porque teníamos estudiantes que estaban sentados ahí en el aula y a ver qué hacemos. Exacto. Entonces, fue como algo así muy... Cayó y vamos a hacer esto. Pero quizás la planificación de cómo hacerlo. Exacto, eso es el tema donde sí tienen que trabajar. Nosotros nos pronunciamos en torno a que se respete el 4%, porque más allá de un presupuesto es una conquista social. Por supuesto. Entonces, recordamos todas esas sombrillas amarillas y las avenidas llenas de todas las personas procurando ese 4% que se logró. Y se logró fruto de todas esas manifestaciones. Claro, en ese tiempo obviamente se pensaba en que la educación no recibía los recursos necesarios. En este caso recibe seguramente los recursos, pero necesitamos. Al parecer entonces recibe más de lo necesario, porque si quedan 4.000 millones para un año, entonces ¿qué podemos decir? No, es urgente. Se necesita una mejor gestión administrativa. Y yo creo que en esto sí tiene un desafío el ministro ahí para lograr, lo va a hacer. Porque ahí la sociedad, creo que cuando hay problemas todos tenemos la tendencia a juntarnos, a unirnos. Y creo que eso también con el apoyo del Foro Socioeducativo y otras instancias de la sociedad se ha hecho fila y el ministro ha encontrado que tiene apoyo de la sociedad. Y nuestro presidente también ha dado una buena señal en cuanto a lo que es escuchar a la población. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Ahorita estamos todos contentos, pero todos estamos con los dados y ahora ¿cómo vamos a invertir? Hubo como una incertidumbre realmente. Había una incertidumbre. Que yo lo vi lógico. En algún momento, bueno, son los financieros. Claro, me toca las finanzas. Dice, bueno, si me sobra dinero en esto, yo puedo destinar en esto, hay necesidad también. Pero no puedo quitarle algo que... Fue una lucha muy fuerte, fue muy grande. Finalmente, Juan Carlos, porque el tiempo en televisión como que se va muy rápido, y sobre todo con este tema tan interesante e importante para nuestra sociedad. ¿Cuáles retos vence World Vision en los años que te quedan en el país y que espero que sean muchos? ¿Qué legado tú puedes decirnos que pretendes dejar? Mira, qué bonita pregunta, porque tiene que ver uno con la trayectoria profesional mismo, ¿no? Como líder de esta organización en República Dominicana. La organización se ha posicionado mucho en este tiempo, enfocado en lo que es los sistemas de protección, emergencias y educación. Creo que se deja un legado de tener un buen equipo de técnicos, de asesores. ¿Son dominicanos o todos vienen? Son dominicanos. Son dominicanos. Todos son dominicanos. Qué bien. Es más, en el momento en que yo me vaya, espero que una de estas personas diga, bueno, levante la mano y diga, aquí ya extranjeros ya vinieron demasiado. Podemos hacer, porque sí hay un buen personal. Y ese creo que es el mejor legado que se puede dejar. El que se han dado cuenta más bien que se puede dirigir una organización y no se necesita tener, no es... física cuántica, nada, simplemente es compromiso. Y ese compromiso lo tenía. Entonces, tengo un buen equipo, gracias a Dios. Hay una buena posición de la organización en cuanto a que son los temas, es clara, es muy concreta y todavía tenemos presencia. Y ahora con el patrocinio local que tenemos con el elegido,
yo prácticamente veo eso. Ojalá mis jefes me permitan quedarme un poco. Pues fíjate que sea que te quedes un poco más o que te quieran trasladar a otro lugar, quiero que hagamos aquí y que Dios nos dé esa oportunidad, que ambos podamos estar, de volver a Silvia en Perspectiva antes de marcharte y entonces hablarnos, mira, dejamos esto y esto, el elegido siguió funcionando excelentemente y lo vamos a dejar funcionando. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia en Perspectiva, y a la audiencia que tienes, un abrazo. El Señor les bendiga en sus proyectos. Gracias por la entrevista, pero gracias por el trabajo que hacen por las niñas, los niños y los adolescentes en el país. Sobre economía, les informamos que la Dirección General de Impuestos Internos informó que las recaudaciones correspondientes al periodo enero-agosto 2022 ascendieron a 439.770.9 millones, lo que representa un crecimiento del 7.8% con RD 31.853.7 millones, más que en el 2021. Este monto equivale al 702% de los ingresos tributarios percibidos por las diferentes instituciones recaudadoras del gobierno central durante enero-agosto 2022, los cuales ascendieron a 626.095.2 millones. El proyecto de Cabo Rojo ya está generando empleos en la zona de Pedernales. El pasado 7, 8 y 9 de este mes de septiembre de 2022 se llevó a cabo la Feria de Empleos para más de 150 posiciones. El desarrollo del sur es una realidad, tuiteó Sigmund Freud, director general de Alianzas Público-Privadas. Somos el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Freud recordó y reconoció que esta semana presentaron la licitación para la construcción del primer hotel de 3 que serán edificados en Cabo Rojo. Constará de 580 habitaciones y será administrado por la cadena española Iberostar. Las ofertas técnicas y económicas serán recibidas el 17 de octubre en las oficinas del Fideicomiso Pro Pedernales con fines de suscribir el contrato después de noviembre. Excelente. Sabemos que mejor no puede salir con la dirección del amigo, el joven funcionario Sigmund Freud. Y el Banco Central informa que los flujos de remesas sobrepasaron los 6.500 millones de dólares entre enero y agosto del 2022, alcanzando en el mes de agosto los 849.2 millones de dólares. En el periodo de enero-agosto se recibieron remesas por 6.518.8 millones de dólares, evidencia de que estos flujos podrían cerrar este año cercanos a los 10.000 millones de dólares. El Banco Central de la República Dominicana informa que entre los meses de enero y agosto de 2022, las remesas recibidas lograron una cifra de la cantidad que hemos enunciado de 6.518 millones de dólares. Asimismo, destaca que este monto supera a 1.792.8 millones de dólares a las remesas recibidas en los primeros 8 meses del 2019, periodo anterior al inicio de la pandemia de la COVID-19. Y sobre deportes, amigas y amigos, les contamos que las velocistas dominicanas Marilady Paulino y Fiordalisa Cofil ocuparon el primero y segundo lugar respectivamente en la final de los 400 metros en la Liga Diamante que se celebró el pasado jueves en Zúrich, Suiza. Paulino se alzó con la primera posición tras frenar el cronómetro en 48.99, mientras que su compatriota Cofil registró un tiempo de 49.93, seguida de Sada Williams de Bahamas con 49.98. Son buenas esas muchachas, muy buenas, ponen en alto a nuestro país, la República Dominicana. Felicidades.
De cultura le traemos la información de que la soprano dominicana Natalie Peña Comas ha ganado el segundo premio y mejor interpretación pucciniana en el Festival Internacional de Ópera Montecatini 2022, esto es en Italia. La soprano dominicana Natalie Peña Comas ha ganado el segundo premio y mejor interpretación en este Festival Internacional de Ópera en Toscana, Italia, y aplaudimos, celebramos sus logros siempre. Apreciada Natalie, decimos desde aquí en este su espacio Silvia en Perspectiva, que le ha dado seguimiento a su carrera, a sus triunfos, porque son los triunfos de la República Dominicana. Felicidades y bendiciones, Natalie. Y el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Creatividad y Formación Artística, anunció el pasado martes la celebración del 7º Festival Nacional de Teatro FENATE 2022, que tendrá lugar del 20 al 30 de octubre en distintas salas del país. Dicho anuncio fue realizado durante una rueda de prensa en el bar Juan Lócuar del Teatro Nacional Eduardo Brito, en el cual la ministra de Cultura, Milagros Germán, en compañía del viceministro de Creatividad y Formación Artística, Giovanni Cruz, y Víctor Vidal, coordinador general de FENATE, ofrecieron detalles sobre este magno evento. Veamos. Este año se abre el telón para recibir el 7º Festival Nacional de Teatro. Del 20 al 30 de octubre, el teatro te abraza. Con más de 50 funciones en las tablas de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Azua y San Juan de la Maguana. 25 grupos teatrales nacionales y un sinnúmero de conferencias magistrales abiertas a todo el público. Así que ya lo sabes, tienes una cita con nosotros del 20 al 30 de octubre en todos los teatros, dedicado a doña Germana Quintana. El teatro te abraza. Y en las internacionales, una noticia que ha recorrido al mundo y que nos ha llenado de tristeza. Sí, de tristeza porque muere la reina de Inglaterra a los 96 años después de reinar durante 70 años. Tras llegar al trono en 1952, la reina Isabel protagonizó el reinado más extenso de la historia británica, marcado por su fuerte sentido del deber y su determinación por dedicar su vida al trono y a su pueblo. La monarca falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia. Fue coronada el 2 de junio de 1953. Mientras estuvo en el trono, vio pasar a 15 primeros ministros y 7 papas. Al cumplir 21 años, juró: toda mi vida, sea larga o corta, estaré dedicada a vuestro servicio. Hasta el final cumplió a rajatablas, como decimos por acá, su lema: lo primero es la obligación, lo primero es el país. Isabel II, la segunda monarca más longeva del mundo, se encontraba en el castillo de Balmoral, en Escocia, rodeada de su familia. La reina murió pacíficamente en Balmoral el pasado jueves. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche, o permanecieron y regresaron a Londres en el día siguiente, ha publicado la familia real. Dios le regaló
una larga vida y la vivió como ella quiso. Así es que paz al alma de la reina. Amigas y amigos, hemos llegado al final de su espacio Silvia en Perspectiva. Eso por el día de hoy. Esperamos en Dios, nuestro Creador, que nos brinde nueva vez la oportunidad el próximo sábado para poder estar con ustedes. Gracias hasta entonces y que pasen un feliz fin de semana. Bye bye.